Para comentar esta situación estamos con César Delgado Guembes, ex oficial mayor del Congreso, a quien doy la bienvenida. César, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Buenos días, o buenas tardes ya. Bueno, las contrataciones de bienes y servicios que ha venido realizando el Congreso en los últimos meses le han abierto un nuevo flanco. ¿Tu primera impresión al conocer estas contrataciones cuál es? En principio, lo que advierto es que se producen ciclos donde se reproducen los mismos problemas que se vienen constatando en los diferentes períodos constitucionales. Lo que viene ocurriendo ahora con las denuncias sobre las compras también ha ocurrido en períodos pasados, lo cual significa que hay lecciones que, como dice el oficial mayor José Chevasco, debieron haber sido aprendidas, pero no se aprenden. Entonces, la conclusión sería que uno de los problemas en razón de los cuales no se llega a aprender las lecciones es debido al modelo de gestión que tiene el Congreso, porque basándose en la lógica de que los cargos de conducción, tanto a nivel político como a nivel administrativo, se basan en una relación de confianza. Esa lógica importa que no existan los adecuados niveles de estabilidad institucional, de forma que las correcciones que deben hacerse se mantengan y se eviten los riesgos que se vienen advirtiendo cíclica y periódicamente. Ahora, pero hay varios problemas relacionados con lo que estás mencionando, con el modelo de gestión. En primer lugar, efectivamente, hay un tema que tiene que ver con los cargos de confianza y con eh, la capacidad administrativa del Congreso. Pero hay un responsable, porque finalmente el pliego del Congreso recae sobre el presidente. Es decir, ¿no hay un problema de liderazgo que cada cierto tiempo también genera estos problemas? Obvio, sí, tiene razón. El asunto es que mientras que en el Congreso mantengamos este modelo de gestión que se basa en una conducción en la que la lógica es la alternabilidad en los cargos directivos y que los cargos no duran sino un año, obviamente no tienes cuándo terminar de estabilizar y de conseguir una organización predecible porque todos los cargos directivos deben renovarse anualmente. Eso por el lado y desde el punto de vista de la conducción política del Congreso. Pero adicionalmente, esta característica afecta también el desempeño a nivel operativo. ¿Por qué? Porque si los cargos directivos en el Congreso se renuevan con periodicidad anual, naturalmente cada año, debido a la ausencia de vigencia del Estatuto del Servicio Parlamentario, los más altos cargos en el Congreso también cambian porque cambias al oficial mayor, cambias al director general de administración, cambias al director general parlamentario y ellos a su vez tienen que hacer cambios en los niveles inferiores. Por lo tanto, los niveles de inestabilidad y de impredecibilidad son altísimos porque no tienes cuándo determinar qué cosa es lo que se va a hacer y si es que los planes supuestamente estratégicos van a tener los niveles estratégicos y vas a tener objetivos y además indicadores que te permitan reportar los avances en función de una lógica de gestión que perdure en el tiempo. En otras palabras, debería haber una burocracia estable dentro del Parlamento que no cambie con cada una de las mesas directivas. Y la burocracia no solamente debe subsistir en los niveles inferiores, es decir, profesionales, técnicos y auxiliares, debe afectar igualmente a los cargos directivos, de la misma manera que esto ocurre en instituciones de larga trayectoria Claro, institucional, como son las Fuerzas Armadas o el Servicio Diplomático. por supuesto. Ahora, hay un problema adicional que es que los congresistas, y por tanto los congresistas que llegan a la presidencia, son todos inexpertos. Es decir, como no hay reelección, cada vez que un congresista llega a ser presidente del Congreso, tiene que llegar a aprender a ser presidente del Congreso también. Y si proyectamos esta curva de aprendizaje, Raúl, lo que ocurre es que tú por lo menos en cada año los cargos directivos deben aprenderse en un tiempo que si lo hacen aceleradamente puede cubrir 4 meses. 4 meses es la tercera parte de un año. Si proyectas la tercera parte de este periodo anual a los 5 años, ¿con cuántos años efectivos de funcionamiento tiene el Congreso
con gente que está más o menos enterada de lo que debe hacerse. El problema es entonces que de los 5 años, por lo menos una tercera, sino una cuarta parte del tiempo, tienes a gente que está aprendiendo el cargo. Y esto tiene que ver con que los cargos duran anualmente y que se afecta también el nivel de las comisiones y la capacidad que tienen de estudiar los proyectos o de realizar investigaciones o actos de conmemoración como la Comisión del Bicentenario, por ejemplo. Otra reforma no tendría que ver con la relación que tiene el Congreso con la Contraloría. ¿Por qué es una isla el Congreso dentro de todo el aparato estatal frente al control de este órgano fundamental? Bueno, lo más importante es recordar, primero, que así como la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, son designados por el Congreso, sea o no con propuesta del presidente de la República. El presidente de la República propone quién debe ser el Contralor y el Congreso, dentro de la terna propuesta, elige a uno de los tres. Entonces, existe un cierto nivel de control por Contraloría de las actividades del Congreso. Y Contraloría puede además intervenir, como ocurrirá ahora probablemente cuando el señor Williams ha solicitado que intervenga para revisar las contrataciones últimas. Eso son actos extraordinarios y excepcionales que pueden colaborar en el sistema de gestión. Lo mismo, el oficial mayor ha señalado que va a haber una reorganización de la Dirección General de Administración, pero todos esos cambios, Raúl, todos esos cambios son accesorios cuando perdemos de vista que lo que hay que cambiar es el modelo, es decir, se necesita que en el Congreso, fuera de los cargos de confianza de los que se abusa, y se abusa desde el año 1988, cuando se comenzó a reconocerle a los congresistas, diputados o senadores la posibilidad de tener una secretaria y un asesor, ahora pueden tener hasta 8 personas. Entonces, este abuso de los cargos de confianza hace que se proyecte esa lógica de funcionamiento al servicio parlamentario. Y en el servicio parlamentario también existe otro tipo de abuso. La cantidad tremenda de contratos CAS, de órdenes de servicio y de personal a tiempo fijo, que labora porque se necesita que se cumplan algunas tareas o se inventan tareas. Pero la realidad es que, como lo ha demostrado la pandemia, el nivel de necesidades efectivas que se tiene de personal en el Congreso probablemente sea la cuarta parte de la cantidad de personal que tiene el servicio parlamentario y el personal de confianza. Con 500 personas probablemente el Congreso podría funcionar adecuadamente y prescindir de lo restante, para lo cual, nuevamente, tenemos que pensar en que el Congreso debe ser abastecido por una escuela del servicio parlamentario que sirva para depurar, para filtrar a las personas que trabajen en el servicio parlamentario de manera similar a lo que ocurre con la Academia Diplomática o con los institutos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahora, esta es la mirada, me parece técnica y me parece que es además muy valiosa tu apreciación y tu crítica, pero junto con esa mirada está, por supuesto, lo que tiene que ver con la voluntad o la mirada más política, si tú quieres, porque claro, tú has dicho que no existe un interés en que, digamos, la gestión del Congreso sea predecible. Yo tengo aquí digamos, algunos de los beneficios que implica ser congresista: 15 sueldos, seguro privado, 4 viajes al mes, entre otras cosas. El sueldo, digamos, el almuerzo gratis lo han retirado felizmente, o por lo menos está suspendido. Pero mi pregunta sería, ¿no se trata más bien que para los congresistas los beneficios son mayores que los pasivos? Es decir, que hay que exprimir al máximo estos 5 años que tienen en el Congreso. Raúl, mira, este tema yo creo que se ha agudizado de manera significativa a partir de los años 1993 y 1995. He trabajado en el Congreso, estoy jubilado, desde el año 1980 y hasta el año 1992, lo que ganaba un congresista era aproximadamente, un diputado o senador, alrededor de $1,000. En esa época yo recuerdo que como jefe de relatoría y agenda en la Cámara de Diputados, yo ganaba aproximadamente $250. Con el cambio en nuestro sistema económico, las cosas han mejorado. Pero a partir del año 1995, ante lo que nos encontramos es ante condiciones que se generan a favor del mejor desempeño de los congresistas. Sin embargo, la calidad
de la representación no es la misma que la que tuvimos hasta el año 1992, y esa es una severa deficiencia que a mi juicio debe atribuirse a las deficiencias que tienen los partidos políticos en proveer de recursos humanos básicos al elector, de manera que cuando toma la decisión de elegir un partido u otro partido, cuente con un menú de alternativas que le aseguren que las personas que puedan ser elegidas cumplan con los perfiles mínimos de competencias en los puestos representativos. Competencias que pueden ser a nivel cognitivo, como el sistema constitucional, el régimen político, el sistema de adquisiciones en el Estado, pero también a nivel moral, es decir, que sean personas mínimamente probas y sin una trayectoria negativa que afecte su desempeño. El problema está a nivel político, en que los partidos políticos no están cumpliendo con la misión política y constitucional que el sistema exige que cumplan para que nuestro sistema funcione y se desempeñe mínimamente a nivel elemental. Ahora, yo personalmente pienso que los cargos públicos tienen que estar bien remunerados. Es un trabajo de muchísima responsabilidad el que tienen los congresistas, los ministros. Ahora, la sensación a la que me refería es a que hay que exprimir al máximo al Estado, algo, digamos, portarse prácticamente como sanguijuelas. Y yo creo que eso se traduce en, digamos, si comparamos los beneficios con lo que le aportan al país, en la enorme desaprobación que está teniendo el Congreso. La sensación es que el pueblo siente, que los ciudadanos sienten que el Congreso no se ha ganado, los congresistas no se han ganado estos 15 sueldos, no se han ganado su seguro, no se han ganado sus 4 viajes al extranjero, no se han, 4 viajes nacionales al mes, no se han ganado este buffet. Y lo que tenemos es el 90% de la población desaprobando al Congreso, con extremos como el sur, donde la aprobación del Congreso es 3. Es decir, en el margen, digamos, estadístico, del error estadístico. ¿Eso se debería calcular también? Claro que sí. Mira, concurro contigo parcialmente en tu apreciación de que existe una lógica suntuaria en el uso de los recursos que el Estado pone a disposición del Congreso. Pero así como estoy de acuerdo en que hay excesos, también es importante subrayar que gran parte del problema que se califica como un problema de desafección o de desaprobación del Congreso tiene que ver con nuestra propia matemática electoral. No se puede desconocer, Raúl, no se puede desconocer que de los casi 25 millones de electores solamente puedan tener representación en el Congreso 42%. Hay 58% de la población que no tiene representación, 30% no va a votar. 20% aproximadamente vota nulo o blanco, y aproximadamente el 10% se queda sin representación porque no pasa la valla electoral. Exacto. Y el 42% que sí tiene representación, tú tienes que dividirlo entre 13 bancadas. Entonces, la capacidad que uno tiene de organizar un congreso con 13 bancadas, con mayorías que se arman y se desarman con la velocidad del rayo, porque no, ni siquiera tienen suficiente coherencia ni disciplina los partidos que están en el Congreso. Entonces, obviamente, hay que analizar el tema de la desaprobación. Si tú haces una encuesta y coincide que estás haciéndole la encuesta a cualquiera de las personas que está dentro del rango de las 58% de personas que no tienen representación, obviamente te van a dar esos resultados, pues. Sí, obviamente. Claro, pero adicionalmente está un tema que solo se podría resolver tomando la medida más impopular, que es ampliando el número de congresistas. Eso, y una cosa bien importante también, que los distritos sean distritos uninominales. Claro. De manera que cada partido se esmere en proponer solamente a una persona por cada distrito, de forma que compitas entre los mejores candidatos de todos los partidos, y las personas, cuando gane, sepan que esa persona te representa a ti como circunscripción, y no en abstracto con distritos tan grandes como el de Lima, que tiene 35, u otros que puedan tener 9 o 10. En esos casos se diluye la capacidad representativa, fuera de que, como también es cierto, el nivel de relación que existe entre el electorado y la representación es bajo. En comparación con lo que teníamos con la Constitución del año 1979, ha disminuido notablemente. Eso también es otro factor que tendría que revisarse, y lamentablemente tampoco es un factor popular. Ahora, si tuviéramos distritos chicos y uninominales, como lo estás diciendo tú, y el Congreso pudiese
repartir más curules y por tanto abarcar más ciudadanos por cada curul, o digamos, o menos ciudadanos por cada curul más bien, tendríamos algo más parecido a los Estados Unidos, donde cada ciudadano siente que tiene su congresista, ¿no? Y por tanto le va y le reclama directamente al congresista. Claro, en Estados Unidos y también ocurre fundamentalmente en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, y de alguna forma también se intentó en Italia y se intentó también en Chile, aunque ahí los distritos son combinados. Pero lo ideal sería utilizar una fórmula maximalista. Yo apostaría todo por el distrito uninominal precisamente para fortalecer y para robustecer la calidad del vínculo entre el representante y el representado. Ahora, una pregunta final, y no tiene que ver necesariamente con la situación que está atravesando el Congreso por estas denuncias, sino con lo que ha salido relacionado con Avanza País, estos 465,000 soles para capacitación que han sido cubiertos con fondos públicos, y el local de la empresa que otorgaba la capacitación era una fotocopiadora. ¿Ha hablado José Williams, presidente del Congreso, sobre esto? No conozco lo suficiente el caso como para poderlo afirmar, pero aisladamente podría ser el comentario de que es imperativo que los partidos políticos utilicen el financiamiento que reciben del Estado para capacitación y entrenamiento de sus militantes con el objeto de que se disminuya la brecha actualmente existente entre las competencias que actualmente tienen los congresistas y las que se necesita para que el puesto sea correctamente desempeñado. Ese es un problema. El otro problema es de dónde ha venido ese dinero para destinarlo a capacitación de una empresa que supuestamente debería tener la capacidad de ofrecer un servicio educativo y sin embargo pertenece, no sé, a una pollería, una sastrería, no tiene ni siquiera reconocimiento formal. Entonces, obviamente esa es una deficiencia y eso tiene que ser objeto de una fiscalización. Al efecto, hay dos instancias en el Congreso encargadas de esa materia. Una, sí, y la otra es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la responsable de verificar la calidad del gasto público. Si no hay partida presupuestal para una materia determinada, presupuesto tiene la obligación de denegar el uso de ese dinero. Entonces, no sé, habría que ver qué cosa es lo que ha ocurrido y si es que ese dinero efectivamente es dinero del Congreso o es el dinero de financiamiento público que se le asigna a los partidos políticos. Como te decía, justamente se ha pronunciado el congresista Williams, presidente del Congreso, sobre este tema. Lo escuchamos un segundo. Un emprendedor de venta de zapatillas. Ya, fíjese, los parlamentarios, o sea, la bancada de Avanza País no tiene injerencia en asuntos de carácter administrativo del partido político Avanza País. No estamos en el SEM, no somos parte de esa información, la desconocemos y nuestra portavoz ya hizo el día de anteayer, ya hizo un comunicado al respecto. Muy bien, esas fueron las declaraciones del presidente del Congreso. No sé si quieres añadir algo sobre estas declaraciones, César. Sinceramente termino aún más confundido porque si efectivamente no es un dinero del Congreso y aparentemente es un dinero de financiamiento público que se ha destinado mal, efectivamente lo que corresponde es que intervengan no solamente Contraloría, sino eventualmente también la OMPE para que verifique cómo se está utilizando el dinero con fines exclusivos de capacitación que de acuerdo a la ley deben destinarse a los militantes y a quienes van a ocupar luego puestos estatales. Muy bien, de acuerdo. César Delgado Gembes, ex oficial mayor del Congreso. Como siempre, un gusto conversar contigo. Un gusto también, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.